Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver uniones atornilladas. ¿Qué son las uniones atornilladas? Las mismas son los medios por los cuales se enlazan diferentes elementos de una estructura. En este caso podemos ver cómo se enlaza una columna con una viga por medio de tornillos, ¿sí? Esta unión tiene que materializar lo que se llama una transferencia de carga de un elemento hacia el otro. Bien, aquí tenemos otra vez los tornillos que hacen de transferencia de carga de este perfil L, estos perfiles L, a la chapa de nudo, ¿sí? Y bueno, de la chapa de nudo se va a transferir a la columna. Un tipo de unión muy similar es la unión remachada, que ha caído un poco en desuso, la cual se producía por un estampado en caliente, donde se formaba esta cabeza de cierre y luego al estar caliente luego se enfría, se contrae y quedan las dos superficies apretadas entre sí. Bien, ¿cómo se da la transferencia de carga? Aquí tenemos una carga P que se transfiere desde este elemento, desde esta chapa le vamos a decir hasta la otra chapa, ¿sí? Transfiere. Al principio esta transferencia es solamente por la fricción entre las superficies, ¿sí? No existe, no toma carga todavía el tornillo. Bien. Luego las superficies se empiezan a deslizar cada vez más y tiene lugar lo que se llama la transferencia de carga por corte y aplastamiento. Ahora vamos a explicar esto. ¿Qué significa aplastamiento? O sea, esta sección ahora de la superficie de contacto que hay entre la chapa y el tornillo, ¿sí? Sufre un aplastamiento que está aquí, ¿sí? Ese es el aplastamiento que sufre. O sea, se empiezan a una tensión de compresión, de contacto entre superficies, ¿sí? Y luego ese aplastamiento se traspasa a la sección transversal, ¿sí? La sección transversal sufre un esfuerzo de corte, esfuerzo de cortante tangencial a la sección transversal, ¿sí? Un esfuerzo tangencial que se traspasa hacia el otro lado y la otra chapa también va a sufrir un aplastamiento y queda materializada la transferencia de carga. Se aplasta aquí, se corta la sección transversal y se aplasta de este lado y esa es la unión por corte y aplastamiento. Para resumir, al principio para cargas pequeñas y pequeñas deformaciones, la transferencia de carga es por fricción, luego hay un deslizamiento mayor y cuando aumenta la carga y el deslizamiento, la transferencia es por aplastamiento y cortante y luego sucede la falla, ¿sí? Aquí es donde nos vamos a centrar en lo que sigue del video. Bueno, vamos a comenzar con el cálculo de la unión simple. ¿Qué es una unión simple? Es cuando la línea de acción de la resultante pasa por el centro de gravedad de la unión, ¿sí? Esta es la línea de acción de la resultante y pasa por el centro de gravedad de estos 6 tornillos. Entonces la unión simple no tiene excentricidad. Esta sería la diferencia con una unión excéntrica, ¿sí? La unión excéntrica no pasa por el centro de gravedad, entonces está sujeta a un momento también, no solamente a esfuerzo de cortante, también a un momento. Bien, ¿cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis de cálculo que vamos a utilizar para calcular la unión simple? Que la fuerza F se va a distribuir uniformemente entre todos los tornillos. O sea, la fuerza Fi va a ser la fuerza F dividida la cantidad de tornillos N que haya, ¿sí? Pero este tiene un rango de validez. La unión los tornillos no pueden tener muchas filas. No puede ser muy apaisada, se dice. El número máximo de filas va a ser 6. Es un número práctico. ¿Por qué? Porque a partir de 6 ya los tornillos extremos comienzan a tomar mucha más carga que los tornillos medios y no verifica la hipótesis inicial que nosotros decimos que la carga se reparte uniformemente. Bien, bueno, sin más preámbulo, pasemos al ejercicio de la figura 148, que es el propósito del video. Esta figura es del libro Miro Lyubov, es un libro ruso que tiene
aproximadamente 1000 ejercicios para resolver, ¿sí? Esta es la figura 148, en la cual consiste en una unión entre dos chapas, en realidad entre una chapa con dos cubres juntas. Esta chapa tiene una fuerza, está sometida a una fuerza de tracción de 48 toneladas, tiene un espesor delta y un ancho B. Estas serían las incógnitas, la geometría, digamos, cuánto va a ser el espesor, cuánto va a ser el ancho y cuál va a ser el diámetro de los tornillos de los bulones, ¿sí? Y esta longitud también es una incógnita. Bien, lo único que no es incógnita va a ser el espesor delta sobre 2, porque el espesor de los cubre juntas ya nos está dando que por simetría, al ser la carga P sobre 2 y P sobre 2, por simetría vamos a adoptar la mitad del espesor correspondiente para la carga P, ¿sí? Bien, esto es una unión por corte y aplastamiento, donde la carga se transfiere, si lo analizamos desde la izquierda, por esta chapa, luego se aplasta chapa con bulón, sufre un esfuerzo de cortante el bulón y luego se aplastan los cubres juntas y se efectúa la transferencia de carga, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los datos? Los datos tenemos la carga P y las tensiones admisibles normales de tracción, las tensiones admisibles tangencial y la tensión admisible de aplastamiento, ¿sí? Y las incógnitas, como hemos dicho, van a ser la geometría. Bien, vamos lo primero que vamos a hacer es calcular el diámetro de los bulones, ¿sí? Cada uno de estos bulones aporta dos superficies de corte. ¿Cómo es esto? Cada bulón tiende a cortarse en esta superficie y en esta superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carga se tiene que transferir desde el centro, ¿verdad?, hacia arriba y hacia abajo. Entonces estas dos superficies están expuestas al corte, ¿sí? Bien. Cada una de esas superficies, ¿sí?, hemos dicho que la tensión admisible del cortante estaba admisible, ¿sí? Cada una de las superficies va a soportar una fuerza F sub i. Esta va a ser una fuerza admisible que va a ser igual a la tensión admisible por el área transversal del bulón, ¿sí? Esta área. Suponemos obviamente que esta tensión tau se distribuye uniformemente por toda esta sección transversal. Entonces, ¿cuál es la fuerza total? Solamente tenemos que sumar cuántas áreas hay, o sumar todas las fuerzas en realidad, porque esa es nuestra hipótesis de cálculo. Entonces sumamos las F sub i, que es lo mismo que multiplicar por el número de bulones y por el número de áreas de corte. Entonces vamos a tener cuál es nuestra fuerza resultante admisible, nuestra Ft. Básicamente lo que hacemos es contar cuántas áreas de corte hay. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 áreas de corte, que es lo mismo que multiplicar 2 por 2, ¿verdad? Es lo mismo que multiplicar 2 por 2, y entonces así obtenemos nuestra fuerza admisible al corte de los bulones. Pero nuestra incógnita es el diámetro. Entonces, ¿cómo despejamos el diámetro? Por condición de equilibrio, la fuerza P de 48 toneladas tiene que ser menor a la fuerza admisible, menor o igual. Como el diámetro es la única incógnita, lo despejamos de la ecuación y nos queda que el diámetro tiene que ser mayor a 4pi por la fuerza P dividido tau admisible dividido el número de bulones y el número de áreas por cada bulón, que nos da un área de 3,57 centímetros. Bien, con esto ya tenemos el diámetro del bulón. Vamos a calcular ahora cuál es el espesor de la chapa, el espesor delta. El espesor delta lo vamos a calcular por una condición de aplastamiento. Y hemos dicho que el aplastamiento se da entre las superficies de contacto entre el bulón y la chapa. Ahí es donde se aplasta.
Si esa superficie de contacto es una superficie semicilíndrica, ¿sí? Y las fuerzas tienen una dirección radial, ¿sí? Radial. Pero nosotros vamos a hacer otra hipótesis simplificativa donde el área de aplastamiento no va a ser ese semicilindro, sino una proyección rectangular en un área, en un plano vertical, donde el área de aplastamiento va a ser el diámetro del bulón D por el espesor delta de la chapa, ¿sí? Sería este rectángulo D por delta. Entonces, la fuerza admisible del aplastamiento va a ser la tensión admisible al aplastamiento por el área de aplastamiento D por delta. Y esto sería para un área de aplastamiento, es decir, para un bulón. Como tenemos dos bulones, simplemente la multiplicamos por el número de bulones. Es decir, la fuerza admisible va a ser la tensión admisible de aplastamiento por 2 por D y por delta, donde delta en este caso es la incógnita, sería el espesor de la chapa. La condición de equilibrio me dice que esta carga admisible P admisible, tiene que ser mayor a la carga P que la solicita, ¿sí? A la carga de los 48 toneladas. Entonces, va a resultar que el espesor delta tiene que ser mayor a P dividido la tensión admisible, dividido el número de bulones, dividido el diámetro. Como todo es dato, podemos obtener cuánto es el espesor delta. El espesor delta va a ser 2,10 centímetros. Bien, ya tenemos el diámetro y el espesor. Ahora vamos a calcular el ancho B de la chapa. Esto lo vamos a calcular por una condición de tracción. ¿Qué significa esto? Que la fuerza P está traccionando a la chapa, ¿sí? O sea, normalmente la tracción siempre la dividimos P dividido B por delta, cuando la sección no está debilitada, cuando la sección está llena. Pero si hacemos un corte transversal a la altura de los bulones, vemos que la sección está debilitada, tiene dos agujeros, cada uno de una sección D por delta. Entonces, esta tracción en la sección debilitada, ¿sí?, va a tener una fuerza admisible que está en este lado de la ecuación, ¿sí?, que es igual a la tensión admisible de tracción por el área debilitada, que hemos dicho que era B por delta menos 2 veces D por delta. 2 veces porque hay dos bulones, ¿sí? En realidad sería el número de bulones ahí. Entonces lo único que tenemos que despejar es B, el lado B, que obtenemos que es igual a 21,41 centímetros, ¿sí? Este sería el lado B mínimo, ¿sí? Bien, continuamos. Y lo último que hay que calcular es la longitud L. Bueno, esto es un poco más complicado tal vez de verlo. La longitud L es una longitud que va a estar sometida a un desgarramiento, o sea, a un esfuerzo de corte, pero en la chapa. Ahora ya no en el bulón, sino en la chapa, ¿ves? Este va a ser el esfuerzo de corte que va a estar en la chapa. O sea, este va a ser el área de desgarramiento. Este va a ser el área de desgarramiento. Es decir, cuando el bulón se aplaste, a su vez, esta sección va a estar sometida a esfuerzos tangenciales que van a intentar desgarrar la chapa, ¿sí? Por cada bulón hay dos áreas de desgarramiento, ¿sí? Dos áreas de desgarramiento. Este bulón tiene dos áreas y este bulón tiene dos áreas, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos esa área de desgarramiento? Aquí está lo que les decía, que la fuerza P tiene que ser menor a la fuerza P admisible de desgarramiento, donde el área de desgarramiento va a ser L' por el espesor delta de la chapa. ¿Cuál es el L'? L' se cuenta desde el borde de la chapa hasta el borde del bulón, ¿sí? Es decir, vale L menos el diámetro dividido 2, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar L. Despejamos L de la condición
todo lo demás es dato. Y por último, tenemos que va a ser igual a 13,08 centímetros como mínimo. Bueno, con esto damos por concluido el video. Espero que les haya gustado y cualquier duda no duden en consultarme. Voy a estar disponible, ¿sí?